Hola, muy buenos días. Qué gusto poder volver a saludarte y bueno, qué alegría. Hoy comenzamos el mes de agosto. Y bueno, vamos a continuar meditando el libro de Ezequiel. Pero si tú tienes deseo de seguir creciendo, conociendo más en tu vida espiritual, bueno, también queremos decirte que tenemos disponibles listas de reproducción de libros anteriores que hemos estado meditando. Hemos meditado, por ejemplo, los evangelios, las cartas paulinas, algunas cartas generales, libros del Antiguo Testamento, y yo estoy seguro que te van a bendecir increíblemente. Incluso se las puedes recomendar, por ejemplo, como la lista de reproducción de el Evangelio de Marcos o cualquiera de los evangelios a personas nuevas y yo creo que les va a ser de mucha bendición. Pero bueno, hoy nos toca meditar en el primer día de agosto con el título Juzgando por egoísmo y vamos a meditar los primeros 12 versículos del capítulo 11 de Ezequiel. Vamos a leerlo juntos y al final lo meditamos. Dice así: el poder de Dios me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. En la puerta que había 25 hombres. Entre ellos distinguí a Hazanías, hijo de Azur, a Palatías, hijo de Banaías, que eran jefes del pueblo. El Señor me dijo: estos son los que están tramando crímenes y haciendo planes malvados en esta ciudad. Dicen: no hace mucho que reconstruimos las casas, aquí estaremos a salvo, como la carne en la olla. Por eso háblales en mi nombre. El Espíritu del Señor se posesionó de mí y me ordenó que dijera: esto dice el Señor. Eso es lo que ustedes piensan, israelitas. Yo conozco sus pensamientos. Ustedes han cometido muchos asesinatos en esta ciudad y han llenado de cadáveres las calles. Por eso yo, el Señor, les aseguro: Jerusalén serán como una olla, pero la carne no serán ustedes, sino los cadáveres de los que ustedes mataron. Pues a ustedes los voy a sacar de la olla. ¿Tienen miedo de la guerra? Pues haré venir guerra sobre ustedes. Yo, el Señor, doy mi palabra. Ejecutaré la sentencia contra ustedes, los sacaré de aquí y los entregaré a gente extranjera. Morirán a filo de espada, yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel y entonces reconocerán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá a ustedes de olla, ni ustedes serán la carne. Yo los juzgaré a ustedes en los límites de Israel. Y entonces reconocerán que yo soy el Señor. Ustedes no han vivido de acuerdo a mis órdenes, ni han practicado mis leyes, sino que han seguido las prácticas de las naciones que los rodean. Y bueno, ¿qué te pareció lo que acabamos de leer? La verdad es que la vida de un profeta, de un verdadero siervo de Dios, no es nada sencillo. Es algo muy complicado, es algo que hoy en día muchas personas, no sé si te has dado cuenta, pero todos quieren ser profetas a las naciones. Pero si tú le preguntaras, tuviéramos la oportunidad de preguntarle a uno de los profetas del Antiguo Testamento si ellos estaban gustosos, deseosos de hacer la tarea que el Señor les encomendaba, la verdad estoy seguro que la mayoría de ellos al principio les costó mucho trabajo. Le estoy hablando de un caso como Elías, como Eliseo, como Jonás, Isaías, Jeremías, y bueno, este no es la excepción. Aquí en Ezequiel vemos, por ejemplo, que dice: por eso háblales en mi nombre. Y la verdad es que no eran buenas noticias. Los profetas, o muchos de los que se dicen profetas hoy en día, en realidad solamente dan un mensaje positivo, entusiasta, pero yo puedo ver que en la palabra de Dios que la mayoría de las veces es una reprensión la que le dan
al pueblo. Este capítulo nos muestra el destino lamentable del pueblo de Dios. Dios abandona su altar y el templo lo vimos desde el capítulo número 9 hasta este capítulo, el 11. Y vemos que lo hace parcialmente, ¿no? El Señor desaparece su gloria y su presencia, sino que vemos que todo esto es un proceso. Dios tiene paciencia en nuestras vidas y Él está esperando que nos arrepintamos. Él está esperando que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, porque Él desea el bien para nuestras vidas y no el mal. Y luego, bueno, menciona aquí y dice, El poder de Dios me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. Dice, dice, en la puerta había 25 hombres, entre ellos distinguió a algunos, dice, eran jefes del pueblo. Bueno, la puerta de la ciudad era el lugar donde los mercaderes y los políticos realizaban sus negocios. Por lo tanto, los 25 hombres pudieron haber representado gobernantes de la nación. Debido a sus puestos de liderazgo, eran responsables por descarriar al pueblo de Dios. A veces por eso en Pablo le da unas ciertas requisitos, características. Dice, si alguno anhela obispado, perdón, si alguno anhela el liderazgo dentro de la iglesia, bueno, dice, buena obra desea, pero es una lista bastante extensa si alguien quiere ser ser un líder dentro de la congregación. Aparte de que, bueno, se requiere de un llamado, vemos ahí en el libro de los Hechos, dice, y orando y con ayunos impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y los enviaron. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he elegido. Y bueno, luego continuamos aquí. Vemos y dice aquí, dice, el Espíritu del Señor se posicionó de mí y me ordenó que dijera, yo conozco tus pensamientos. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Dios sabe todo de nosotros, no solamente lo que hacemos, sino aún nuestra mente, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. El Señor lo sabe absolutamente todo. Y por ello el apóstol Pablo en una de sus cartas, si no mal recuerdo, en Filipenses, dice, en esto pensad. Y ahí da el apóstol Pablo como un filtro. Dicen todo lo bueno, todo lo amable, de buen nombre, todo lo digno, de buen nombre. Eh, Dice que pensemos en todo ello. Y todo eso que no tiene esas características, pues debemos de rechazarlo. ¿Por qué? Porque aún el Señor ve nuestros pensamientos. Y bueno, y se han cometido muchos asesinatos en el versículo 6. Versículo 8 dice, ¿tienen miedo a la guerra? Les pregunta el Señor, dice, ¿tienen miedo a la guerra? Haré venir guerra sobre ustedes. Yo, el Señor, doy mi palabra. O sea, lo que para el impío, para aquel que no se quiere arrepentir, todo aquello que aquella persona teme, eso es lo que le va a sobrevenir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Caminar de la mano del Señor, buscar su voluntad, buscar su consejo, buscar su dirección y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Eh, Tratar de ocultar nuestros pensamientos y acciones, la verdad es que es algo un poquito absurdo o es muy absurdo porque el Señor lo conoce todo. La única forma efectiva de tratar con el pecado es confesándolo y pidiéndole a Dios que nos ayude a romper con patrones, a poder superar todo ello. Entonces, termina aquí diciendo algo que me llamó mucho la atención. Atención, dice, ustedes no han vivido de acuerdo a mis órdenes.
han seguido las prácticas de las naciones que los rodean. Y bueno, debemos de obtener de Dios nuestros patrones de conducta al bien o al mal y, y no a las tendencias populares de la sociedad. No podemos ir en la corriente del mundo, tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque va a llegar, o ha llegado el tiempo más bien, y así como lo dice la palabra, que a algunos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y estamos en esos tiempos. Y lo único que nos da la capacidad para discernir y para filtrar todo ello es la palabra de Dios. Por eso seamos fieles a la lectura, al estudio, a la meditación de la palabra de Dios. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Si el Señor nos lo permite, mañana nos vemos con una nueva meditación y bendiciones a todos. Tú eres el faro en la oscuridad, el abrazo que me abraza en soledad. Tu misericordia es mi salvación, en cada paso confirmo mi